Que el amor de nuestro Dios sea con todos ustedes. Pasa a vosotros, hermanos. Pueden ocupar ustedes sus lugares. Reciban un fuerte abrazo de la amada iglesia que está en Tlaltenco. Un saludo, pasa a vosotros, hermanos. Recordando a aquella visita que ustedes nos hicieron, tuvimos el honor. Y también, hermanos, la visita que tuvimos con ustedes, que es de gran bendición para todos nosotros. Y bien, como ha comentado nuestro hermano director, nuestro hermano Ricardo también, la iglesia o la localidad de Envillada se encamina al festejo del 45 aniversario. ¿Es así, hermanos? Y entonces mi hermano Suri dice: hermano, te tengo una invitación y quiero que nos hables acerca de, el tema se llama Dios ha sido misericordioso. En este transitar de la localidad se ha visto la mano de Dios en todos los seres humanos, todos los creyentes que han pasado en esta hermosa localidad, esas experiencias de vida, de transformación, de predicación del evangelio y de testimonios que han dejado un legado. A este título le podemos agregar: Dios ha sido, Dios es y Dios será misericordioso con todos sus hijos. Amén. Y dentro de las remembranzas que tenemos, un servidor recuerda a una familia, hermanos. Una familia ahorita ya no se encuentra aquí en la localidad de Villada, pero siempre que pasaban a tomar parte en la dirección, leían un salmo. Y este salmo nos habla de la misericordia del Señor e invitaban a toda la congregación a ponerse de pie. Es el Salmo 136. Por favor, hermano, abra su escritura. Voy a leer la 1960 y un servidor dirá la primera frase y la congregación a una voz dirá: porque para siempre es su. Este salmo nos va a introducir a lo que habremos de desglosar respecto a la misericordia de nuestro Dios. ¿Quieren ponerse de pie, hermanos? Y lo declaramos fuerte. Empieza un servidor y posteriormente ustedes. Dice el verso 1: alabad a Jehová porque Él es bueno. Alabad al Dios de los dioses. Alabad al Señor de los señores. Al único que hace grandes maravillas. Al que hizo los cielos con entendimiento. Al que extendió la tierra sobre las aguas. Al que hizo las grandes lumbreras. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos. Al que sacó a Israel de en medio de ellos. Con mano fuerte y brazo extendido. Al que dividió el mar rojo en partes. E hizo pasar a Israel por en medio de él. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto. Al que hirió a grandes reyes. Y mató a 3 reyes poderosos.
a Sehón, rey de los amorreos, y a Og, rey de Basán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su siervo. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros y nos rescató de nuestros enemigos, el que alimentó a todo ser viviente. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Amén. Ocupen su lugar, hermanos. En lo que nosotros acabamos de leer, en esta remembranza que nos muestra el Salmo 136, de lo que el Señor ha hecho por misericordia a través del tiempo con su pueblo, hoy también se manifiesta a nosotros esta misericordia, donde debe ser reconocida, donde debemos valorar lo que el Señor hace por cada uno de nosotros al tenernos aquí, mostrarnos su amor y encaminarnos a una esperanza gloriosa de vida eterna. Amén. Iniciamos, hermanos. Vamos a primeramente a dar una definición de lo que representa la misericordia de Dios. Y la misericordia de nuestro Dios se entiende como un atributo que le pertenece a Él. Es decir, la misericordia está ligada a Dios mismo, está ligada a su proceder, está ligada a su actuar, como lo hemos visto en el Salmo 136. Y a través de la misericordia, Dios se manifiesta a su creación, a toda la creación, porque Él es el que la sustenta. Dice que la tierra, Él la sustenta sobre la nada. Y todos los seres vivos esperan en Él. Y nos incluye a todos nosotros como obra suya. Esta creación donde se manifiesta este poder, ese poder que se hace notorio a nosotros, su majestad, la majestad de Dios a través de la misericordia. Vamos a ver dos premisas primeramente. La primera de las características de la misericordia es la misericordia. De la misericordia se desprende el sentir dolor por el sufrimiento ajeno. ¿Creen que nuestro Dios se duele por ver la condición de pecado que el ser humano tiene? A Dios le duele la condición, a Dios le duele el sufrimiento. Voy a dar algunas citas, no todas las vamos a ver, simplemente las vamos a recordar porque muchas de ellas ya las sabemos. Por ejemplo, hermanos, en Éxodo capítulo 3, verso 7, nos habla de que Dios miró la aflicción de su pueblo cuando éste se encontraba en Egipto. Y el Señor dice que escuchó, ¿verdad?, su clamor y se acordó de él. El Señor se duele por la condición que su pueblo tiene. La segunda premisa es: Dios, mediante su poder, enmarca su proceder y actuar. Fíjense para qué, hermanos. Para compadecerse de las angustias y sufrimientos. ¿Sí? Se compadece de las angustias y sufrimientos en el marco de su poder. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que todo lo que de Dios se conoce, que todo lo que nosotros hemos aprendido de su grandeza, de su inmenso amor, todo ese actuar, ¿en dónde aterriza, hermanos? Dice un himno: soy objeto de su amor. Un ejemplo es como un padre de familia. Con toda su fuerza sale día a día a trabajar, ¿sí o no?
¿Y en qué piensa ese padre de familia? En su familia. Y entonces el poder de su fuerza para generar esa bendición aterriza ¿en dónde? En su familia, en sus hijos. Entonces el poder de Dios así, hermanos, aterriza en todos nosotros, revirtiendo y cambiando la condición de los dolientes. Es decir, si a Dios le place eliminar el sufrimiento y otorgar el bien. Como lo acabamos de ver en el Salmo 136, que relata todo lo que Dios ha hecho, la condición en que el pueblo se encontraba y la condición que cambió porque para siempre es su misericordia, hermanos. Jeremías capítulo 29, 11 nos dice lo siguiente, que el Señor está pensando en nosotros. Dice, porque yo sé los planes, los pensamientos que tengo acerca de quién, de vosotros. ¿Y qué tipo de pensamientos tiene Dios para todos sus hijos? Dice, pensamientos de bien y no de qué, y no de mal, para daros el fin que qué, que esperáis. Allí está un Dios, hermanos, que está pensando en usted, que ha pensado en mí y que tiene el control de todo a pesar de las adversidades que nosotros estemos viviendo. Y la misericordia de Dios lleva una connotación que no es merecida, ¿sí? Dios actúa en favor de su pueblo, actúa en favor del creyente, de la creación, aunque nosotros no ¿qué? No lo merecemos, ¿sí? Y ese es otro aspecto. La misericordia de Dios es gratuita e inmerecida. Dios actúa porque el proceder de esta misericordia, al estar ligada a Él, ¿cuál nos da una definición? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es ¿qué? Dios es amor, ¿sí? En su esencia radica el manifestar misericordia y no bajo sujeción de merecerla o no. Porque si la misericordia de Dios fuese meritoria, dejaría de ser misericordia y entonces se convertiría ¿en qué? En justicia. Es decir, ¿no? De cada uno de nosotros diría, denle el pago que se requiere por lo que ha hecho. Sin embargo, en el marco de la misericordia de Dios, nadie lo merece y aún así, ¿qué, hermanos? El Señor la otorga. La misericordia está sujeta al amor del Creador. Otra característica, hermanos, de la misericordia es que se otorga de un superior a un inferior, ¿sí? ¿Y tiene algún costo la misericordia de Dios? ¿Qué dice Isaías 55, verso 1, hermanos? A ver, vamos a buscarlo. Ajá. Dice, hermanos, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y ¿qué, hermanos? Vino y leche. La misericordia de Dios es gratuita, es inmerecida y solamente depende de la soberanía y del amor que Dios tiene como Dios creador y como hacedor nuestro. La misericordia en el marco del actuar de Dios manifiesta su poder, manifiesta la soberanía para poder llevarla a cabo. ¿Y cuál es el fin de la misericordia, hermanos? En el Salmo vemos puras acciones buenas, proezas maravillosas que el Señor hizo a favor de su pueblo, sí o no, hermanos, ¿sí? Y la misericordia manifestada allí, ¿con qué fin fue? Fue con darse a conocer y hacerse notorio a los seres humanos. Vamos a ver otra cita aquí, por favor. Romanos capítulo 9.
en el verso 15 nos dice lo siguiente. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Este es el actuar de Dios en su soberanía, en su majestad, en su gloria y en su poder. La misericordia de Dios es un atributo en Él. ¿Por qué, hermanos? Porque primeramente Él posee todas las riquezas. A Él le pertenece todo. En el Salmo 24, verso 1, que muchos conocemos de memoria, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, al Señor le pertenece todo, incluyendo la gloria y la majestad. A Él le pertenece. ¿En qué marco podemos nosotros saber que a Él le pertenece todo, hermanos? En el marco de que Dios, sin nosotros, sigue siendo Dios. Pero nosotros, sin Él, ¿qué cosas somos, hermanos? No somos nada. Y entonces, hermanos, en ese contexto, con alegría, con amor infinito, el Señor comparte su riqueza con todos nosotros, ¿sí? Es misericordia pura. Nos dio a su Hijo amado y a través de él, ¿qué nos ha ofrecido? El perdón de nuestros pecados. Y al ser perdonados nuestros pecados, ¿qué hemos recibido? Hemos recibido la justificación, hermanos. Hemos sido declarados justos delante de él. Y la pregunta es, ¿porque alguien de nosotros hizo cosas buenas? ¿Porque alguien de nosotros lo merece? No, hemos sido declarados justos por misericordia de él. Y ahora, hermanos, ¿en qué condición estamos? Dice Romanos capítulo 8, verso 1, que ninguna condenación hay para quienes. Para los que están en quién. Para los que están en Cristo. Y si no hay condenación, hermanos, el Señor nos ha redimido, porque todos sabemos que la paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué, hermanos? ¿Porque alguien hizo obras buenas, frutos dignos de arrepentimiento, o porque al Señor le plació tener misericordia de cada uno de nosotros? Es por eso que nosotros estamos aquí. ¿Qué hay para nosotros ahora a través de la misericordia que hemos recibido? Para nosotros ahora existe, hermanos, una esperanza de vida eterna que llevamos. ¿Cómo se debe de llevar esta esperanza de vida eterna? Se debe de llevar como un ancla al alma, hermanos. Un ancla al alma porque, hermanos, eso va a impedir. ¿Qué hace el ancla con la esquife? No permite que la esquife se vaya a la deriva por la corriente del mar. Entonces, el ancla en nuestra alma, que es la esperanza, nos mantiene firmes, hermanos. Porque es imposible, como dice el escritor de Hebreos, que Dios, ¿qué, hermanos? Que Dios mienta. Vamos a ver este texto. Hebreos capítulo 6. Del verso 18 al verso 20, que nos dice lo siguiente. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, ¿no? Alguna ocasión me hicieron esta pregunta, ¿no? Y la hacían en una escuela sabática de hace muchos años. Y nos decían, ¿ustedes creen que haya algo imposible para Dios? Y nosotros decimos, no, no hay nada imposible porque Él todo lo que, Él todo lo puede. Pero alguien decía, sí, sí hay algo imposible. Y esto imposible es que Dios, ¿qué? Que Dios mienta. Entonces, hermanos, si Dios ha determinado
Si la boca del Señor lo ha hablado, ¿eso qué, hermanos? Eso ocurrirá, ¿sí? Y hay cosas que ya están determinadas, que habrán de pasar, aunque no hayan sido manifiestas. Simplemente porque el Señor ya lo que, hermanos, ya lo dijo. Y toda palabra que Él ha hablado ha tenido cumplimiento, hermanos. Amén, ¿verdad? Y para nosotros hay profecías, hay palabras del Señor que ya quedaron en los ayeres, que se han cumplido en la travesía de este pueblo. Sin embargo, hoy llegamos a los tiempos de la gracia, a esta dispensación, a nuestros días, pero todavía faltan muchas promesas por cumplirse, hermanos. Amén. Y entonces aquí, hermanos, dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, teniendo este precedente, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para sí mismos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es una esperanza maravillosa, hermanos, que ha sido puesta delante de nosotros, la cual tenemos como qué, hermanos, dice la palabra, como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de quién, hermanos, dice la palabra, de Melquisedec. Amén, hermanos. Este es un acontecimiento maravilloso para todos nosotros y es misericordia de Dios sin nada a cambio, sin ningún costo, ¿sí? Dios, hermanos, es la raíz universal de la misericordia, es decir, Él es el origen, Él es misericordia, Él es el principio de todo y lo enseña la palabra, ¿verdad? Que las cosas que se ven por Él han sido, ¿qué, hermanos? Creadas, ¿verdad? Y todo pertenece a Él y todo lo hizo por Él y para Él. La misericordia de Dios se extiende no solamente a los seres humanos, sino también se extiende a toda la creación que abarca el universo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Porque la tierra, dice el apóstol Pablo, Romanos 8, fue sujeta a vanidad por causa del pecado de ¿quién, hermanos? Del hombre. ¿Qué dijo el Señor? Maldita será la tierra por tú. Y dice que gime como con dolores de ¿quién, hermanos? De parto. Pero también esta tierra, esta creación maravillosa, tiene un destino precioso que será libertada de aquel que la sujetó, ¿sí? Y entonces la palabra nos anuncia que habrá cielos nuevos y tierra, ¿qué, hermanos? Y tierra nueva. Y que habrá un futuro glorioso para todos los seres humanos, para los que venzan, ¿verdad? Y dice la palabra que cuando el Señor venga, dice que los que estén muertos se levantarán y serán, ¿qué? Transformados. Y los que estemos vivos así mismo en un abrir y cerrar de ojos, este acontecimiento ocurrirá para recibir al Señor en las alturas, para reinar con Él. La misericordia de Dios es inigualable, es incomprensible, hermanos, porque el Señor hace todo esto por nosotros y tiene ese ofrecimiento, ¿verdad? Vienen a mi mente entonces las palabras que decía el salmista, pues, ¿qué es el hombre? ¿No? ¿Qué somos? Para que de él te acuerdes, para que de él tengas, ¿qué? Memoria, y para que le visites todas las mañanas, ¿no? Y en Lamentaciones nos dice que sus misericordias se renuevan, ¿qué? Cada día, hermanos, fíjense, ¿no? Es algo maravilloso. Y comento esto por lo que a continuación vamos a ver. La misericordia de Dios, hermanos, es la causa de todo lo que Él hace, ¿sí? Teniendo este precepto, fíjense, cuando analizaba este tema y profundizaba aspectos de la misericordia, porque, hermanos, son muchos, ¿sí? Tuve que seleccionar, ¿no? Dicen
le dicen al predicador, los que se apoderen de nuestro corazón, ¿no? En el marco de compartir con la iglesia este mensaje y estas virtudes del Señor. Entonces yo lo señalé aquí en el bosquejo como un aspecto extraordinario de la misericordia de Dios. Fíjense, hermanos. Y lo escribí de esta manera: la misericordia es mayor cuando el superior se humilla. ¿Se acuerdan que dijimos que la misericordia se otorga de un superior a un inferior? Pero es mayor cuando el superior se humilla y se identifica plenamente con la deficiencia del inferior. ¿El Señor habrá hecho esto por nosotros? Alcanza su máxima intensidad la misericordia cuando el superior soporta la miseria del inferior por el bien de éste. Y el Señor hizo lo impensable. En extremo, no escatimó. Y entonces en la palabra podemos ver, y aquel verbo se hizo, ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y lleno de ¿qué? Lleno de verdad. En este acto Dios elevó la bajeza del ser humano a un grado superior, mostrando al ser humano un camino, mostrando verdad, mostrándole vida y mostrándole esperanza. El Señor Jesús declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Y entonces, hermanos, ¿qué es lo que hizo el Señor? No escatimó y entregó lo mejor de sí a su Hijo amado. ¿A costa de qué? De un sufrimiento, un rechazo, un vituperio. Todo un proceso que Pablo nos narra en Filipenses capítulo 2, el proceso de anonadamiento de Cristo, ¿verdad? Que nos dice que siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que, ¿qué, hermanos? Que aferrarse, ¿verdad? Y entonces vemos todo lo que vivió nuestro Señor Jesucristo en ese proceso de anonadamiento por amor al ser humano. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, nos dice, siendo en forma de Dios, asumió la naturaleza humana para ser y manifestar la misericordia de Dios con nosotros. Y aquí mismo en Hebreos, hermanos, una página atrás, porque aquí nos quedamos, vamos a ver entonces qué es lo que tenemos. Fíjense. Hebreos 4, verso 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin qué, hermanos, sin pecado. Entonces, en su amor infinito, la misericordia de Dios se manifestó cuando su Hijo amado se humilló tomando condición de hombre. Se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? En donde primera carta a los Corintios capítulo 15 verso 3 dice que Cristo Jesús murió por nuestros, y entonces ahora hay esperanza para el ser humano. Por la fe en Cristo nuestros pecados pueden ser, y entonces el Señor revierte lo malo y lo transforma en algo que, hermanos, en algo bueno. Muy bien, hermanos, vayamos ahora al Salmo capítulo 36. Salmos capítulo 36. Vamos a leer en el verso 5 al verso 10, pero vamos a ir de manera progresiva, hermanos, ¿sí? Dice aquí, ya teniendo esta connotación, esta ligera descripción, explicación,
de lo que es la misericordia de Dios, ahora dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza ¿hasta dónde? Hasta las nubes. Este es un salmo de David, ¿sí? Fíjense, y la temática que David aborda en este salmo es que habla de la fidelidad, la justicia, habla del amor de Dios, de cómo el Señor hace que contrasten estos sentimientos en los corazones de los seres humanos, a pesar de que nosotros no tenemos de qué jactarnos, no hay méritos en nosotros, y aún así Dios derrama su amor en todos aquellos que le conocen, ¿sí? Y entonces David expresa, Señor, con esta tipología, tu misericordia hasta los cielos, hasta los cielos llega. Hermanos, esto enmarca la grandeza, ¿sí? Lo infinito que puede ser la misericordia de Dios. Tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Verso 6, tu justicia como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal. ¿Qué hace el Señor? Dice en este salmo, los conservas. Así es, hermanos. Verso 7. Sigue hablando David de la misericordia. Cuán preciosa, oh Dios, es tu ¿qué? Tu misericordia. En la versión, ¿tiene usted alguna versión donde diga cuán ilustre? Es la 1909 que dice, cuán ilustre es tu ¿qué? Es tu misericordia. Ese término, fíjense, me llamó la atención, me gusta mucho. Cuán ilustre es tu misericordia. Dice, se reconoce la misericordia de Dios como un atributo que le pertenece solamente a Él, que brilla intensamente y que brilla con una distinción. Dios ha plasmado en su misericordia su sello distintivo, ¿sí? Que no hay otro Dios, ¿sí? Como la palabra lo dice, no hay otro Dios tan grande como tú y no hay otro Dios misericordioso, ¿sí? Fíjense que la moral de los seres humanos no es más grande de los dioses que adora, ¿sí? Entonces, la santidad de Dios, su misericordia, son un ejemplo para nosotros, o nosotros podemos llegar a ser más grandes que Él. En ninguna manera, hermanos. Entonces, se reconoce ese atributo de pertenencia a Dios como una distinción y que enmarca, hermanos, una acción virtuosa. La misericordia de Dios es eso. Son acciones virtuosas en favor del ser humano que trascienden y colma de beneficios a todos aquellos que le buscan. Eso, hermanos, solamente es de la palabra ilustre, como lo vemos en el verso 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Y comprendiendo esa etimología, ¿sí? Ya sea preciosa, ya sea ilustre, hermanos, entonces tiene un beneficio. ¿Qué es lo que ocurre? Dice en la segunda parte del verso, por eso, aquí vienen los beneficios para nosotros. Los hijos de los hombres, ¿qué podemos hacer, hermanos? Se amparan bajo la sombra de tus alas, ¿sí? Qué maravilloso. Y entonces esta bendición es para nosotros porque dentro de la misericordia de Dios tenemos protección, tenemos refugio. La misericordia de Dios nos ayuda en las circunstancias adversas. La misericordia de Dios es una defensa para todos nosotros. La misericordia de Dios para usted, para mí, para los que estamos asidos de esta palabra de verdad, de este Dios, ¿verdad? De verdad, es seguridad inquebrantable. Hace un momento lo comentaba nuestro hermano director, ¿verdad? Nuestro hermano Jorge.
en la adversidad, ¿sí? Es donde se manifiesta el que nosotros debemos de hacer valer, hermanos, esa fe que tenemos en el Dios vivo. Y no menguar, sino esperar en Él, porque Dios es por excelencia restaurador. Dios es por excelencia salvador. Y Él es especialista, hermanos, en salvar a su pueblo en los momentos difíciles. ¿Sí o no, hermanos? Un ejemplo, hermanos, cuando Israel sale de Egipto y los persigue el ejército del faraón, ¿había salida o oportunidad de vida para el pueblo, hermanos? No. ¿Por qué, hermanos? Porque de un lado estaba ¿de qué? El mar. Del otro lado estaba el desierto. Y detrás de ellos venía ¿quién? El faraón. Y esperaban que el mar se abriera. E inmediatamente los que titubearon y su fe vino a menos, que se empezaron a quejar. Y dijeron, ¿qué será de nosotros? Nos ha sacado Moisés para que muramos nosotros y nuestros ¿qué? Nuestros hijos. ¿Y qué les dice el Señor? Estad firmes, ¿no? Fíjense, primero paso, estad firmes y contemplad la salvación que Jehová hará hoy de delante de vosotros. ¿Y qué pasó, hermanos? Sucedió lo inesperado. Sucedió lo imposible. Dios es por excelencia, hermanos, especialista en salvar a su pueblo de las circunstancias adversas, ¿sí? Otro aspecto importante, hermanos, para cimentarnos más en la fe, más en esta misericordia. ¿Ustedes creen, hermanos, que Dios tiene el poder de cambiar los tiempos de un día para otro? Así es, hermanos, y lo hemos dejado, la Escritura lo ha dejado ver, ¿no? ¿Qué pasó cuando estaba Israel sitiado, hermanos? Y que el rey, ¿verdad? Escuchó, Señor, salva, mira, esta mujer dijo, comamos a tu hijo hoy, ¿no? Y el mío lo comeremos, ¿qué? Mañana hemos comido a su hijo y ahora ¿qué? No quiere porque había una hambruna terrible, ¿se acuerdan, hermanos? Y llega el profeta y les dice, mañana. Se comercializaba el estiércol de paloma, se comercializaba la cabeza de un burro, ¿se acuerdan, hermanos? Para que sobreviviera el pueblo. Y les dice el Señor, mañana a esta hora las cosas van a cambiar y entonces habrá trigo, habrá pan, se los dice, ¿no? La escritura. Y que hubo gente que, ¿qué dijo, hermanos? Uy, no, eso no puede ser. Aún así, si Dios abriera las ventanas de los cielos, ¿cómo podrá ser eso? ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Se cumplió o no? Y le dijeron al hombre que titubeó, que dudó, dice, mañana lo verás, pero no comerás de ello. Fíjense, hermanos, ¿no? Entonces, en cualquier adversidad que nosotros tengamos, la misericordia de Dios nos acompaña, ¿sí? Y entonces, de que no queramos reconocerla o que vivamos por costumbre e insensibles a lo que Dios hace, es otra cosa, hermanos, ¿no creen? Porque la pregunta es, ¿quién se ha quedado sin comer? ¿Quién se ha quedado sin un techo? Y muchas veces, hermanos, aún así, en estas cuestiones, nos quejamos por lo poquito que no tenemos y pasamos por alto lo mucho que, ¿qué, hermanos? Que tenemos, ¿no? Entonces, hermanos, Dios nos ha dado más que suficiente, más de lo que necesitamos. Amén. Y entonces, ¿qué nos recomienda el apóstol Pablo? Presentarnos a Dios diariamente con acción de ¿qué? Hacimiento de gracias delante de Él, dando gracias por todo, hermanos, ¿no? Ahorita nos ha agobiado un clima cambiante, ¿no? Y hay quienes somos intolerantes a la lluvia, unos somos intolerantes al frío, otros al calor. Sin embargo, todo es producto de ¿quién, hermanos? De Dios. Y en todo lo que venga, sea el nombre de Dios bendito por siempre y para siempre. ¿Lo cree usted así, hermanos? Porque es bendición
de Él. Y entonces eliminamos de nosotros la queja, eliminamos de nosotros el estar siempre viendo lo malo en nuestra vida y aprendamos a ver la misericordia de Dios en la oportunidad, hermanos, que diario nos da al abrir nuestros ojos. ¿Cuáles son las primeras palabras que debemos de decir al abrir nuestros ojos? Bendito seas, Dios, y te doy gracias porque me permites vivir. Acto seguido, hermanos, doblar nuestras rodillas y tener una comunión con Él. ¿Es así, hermanos? Se nos recomienda no hacer nada, no haga nada, sin antes saber qué, sin antes haber orado, puesto nuestra vida en las manos de quién, de Dios. Así es, hermanos. Entonces Dios, la misericordia de Él nos ayuda. Es una defensa divina. Es la seguridad inquebrantable, como lo vimos, hermanos, que Dios brinda a quienes confían en Él. Vamos al verso 8 del Salmo 36. Dice, serán completamente, fíjense, hermanos, cuando la Biblia habla completamente es que no va a faltar ¿qué? Nada. Y dice, saciados de la grosura de tu casa. ¿Desde cuándo creen que el pueblo de Dios tiene estas promesas? Desde que lo eligió, ¿no es así, hermanos? Desde que lo instruyó, desde que lo educó el Señor en el desierto, ¿no? Deuteronomio 28, Levítico capítulo 26. Hablan de pura bendición, hermanos, ¿no? Donde habla el Señor que en el transcurso de todo el año a Israel no le habría de faltar, ¿qué, hermanos? Nada, hermanos. Y le dice, no te habrás acabado lo almacenado y llegará lo que, llegará lo nuevo. Todas estas bendiciones te alcanzarán si tú, como se decía hace un momento, ¿verdad? Nuestro hermano director, andas en integridad, si guardas ¿qué? Los mandamientos y si reconoces y no te apartas de tu Dios, ni a diestra ni a siniestra, ¿sí? Y entonces pregunto a través de este verso, serán completamente saciados de la grosura de tu casa. ¿Creen que en este caminar de la iglesia de Villada, estos 45 años, hermanos, dentro de los que fueron antes que nosotros, dentro de los que estamos ahorita presentes y dentro de los que serán, la iglesia de Villada ha sido saciada en extremo de la grosura de la casa de Dios? Amén, hermanos. Y eso lo debemos de reconocer. Y dentro de 8 días, hermanos, será ese maravilloso aniversario. Y hermanos, esto nos habla, esto nos predica para seguir adelante, porque vienen detrás de nosotros, ¿qué cosa, hermanos? Los nuevos, ¿no es así? Como desde el sacrificio de Cristo, que nos dice el Salmo 22, generación aún no nacida, sabrá que tú hiciste esto. Y nosotros ya existíamos desde aquel acontecimiento, hermanos, en la mente de quién? En la mente de Dios, ¿verdad? En ese plan de salvación que sabemos que Dios preparó desde antes de qué, hermanos, de la fundación del mundo. Entonces, hermanos, necesitamos seguir adelante. Dice, hace rato platicaba con mi hermano Josué y salió la frase, ¿no? Ni un paso atrás, ni para tomar ¿qué? Ni para tomar vuelo, decía, ni para tomar impulso, ¿sí? Entonces, hermanos, hasta hoy se ha mostrado, Dios ha mostrado y no nos ha dejado, hermanos, solos. No ha dejado a la localidad de Villada. Y créanlo, que ni lo hará, hermanos, y que seguirá haciendo Dios por la iglesia de Villada, de acuerdo a su misericordia. El Salmo lo dice, hermanos, en la siguiente parte dice, lo voy a leer completo, serán completamente saciados de la grosura de tu casa, ya vimos que sí, y tú los abrevarás del torrente de ¿qué, hermanos? Ah, qué maravilloso, ¿verdad, hermanos?
el torrente de tus delicias. Nos preguntaba el director, ¿qué es un deleite? ¿Y qué respondían mis hermanas? Es gozarse, es ¿qué mencionaban, hermanos? Disfrutar, ¿sí? Entonces dice el Señor, saborear, exactamente, hermanos, deleitarse, ¿verdad? Es un manjar. Tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Quiere decir que Dios nos seguirá cuidando como un pastor cuida a sus ovejas. Como un pastor que aproxima el cuidado, el alimento, el agua que las ovejas necesitan de manera oportuna, manteniéndonos siempre del torrente de sus delicias, representa, hermanos, las provisiones necesarias que emanan del poder de Dios en tiempo oportuno. Y cuando nosotros vemos que maneja David la palabra torrente, hermanos, un torrente, como por ejemplo el torrente de Cedrón, era un torrente, hermanos, ahorita se me fue el nombre, no se caracteriza, no, es diferente a un arroyo o es diferente a un río. Un torrente, hermanos, solamente trae su torrente una vez al año, pero por lo regular está en sequedad, ¿sí? Entonces, hermanos, ese torrente de las delicias, ¿qué quiere decir? Que aparece en medio de cuando nosotros vemos que no hay esperanza. Aparece cuando en nosotros existe la incertidumbre. Pero la pregunta es, ¿Dios llegará tarde, hermanos, en las necesidades, en las circunstancias adversas que tengamos? En ningún momento. Entonces, hermanos, cuando nos mantiene siempre del torrente de sus delicias, son estas provisiones que usted y yo degustamos en tiempo oportuno, en las adversidades y en los momentos de alegría y en los momentos de gozo. Por eso dice Pablo, dad gracias a Dios. ¿Por qué, hermanos? Por todo, ¿sí? Y que eso nos mantenga, hermanos, confiados. Que eso nos mantenga siempre con buen ánimo. El poder de nuestro Dios. Amar la vida por amor a la vida misma. Dice el himno 140 que por Cristo la vida vale cada día más. ¿Y qué? Más y más, hermanos, ¿sí? Y entonces leo completamente este verso, el verso 8, para pasar al verso 9. Dice, y serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Dice, porque contigo, es decir, con el Señor, David sabe que está con el Señor, el manantial de qué, hermanos, el manantial de la vida, ¿sí? En tu luz veremos luz. La misericordia de Dios, hermanos, tiene que ser reconocida cada mañana al despertar, a cada instante de nuestra vida, cada momento, dice otro himno, la vida me da, ¿sí? Cada momento conmigo, Él está. Y nosotros tenemos que aprender a vivir dependiendo de esta misericordia, hermanos, que es oportuna. El Salmo 40 nos ejemplifica muy bien. En la versión 60 nos dice el verso 1, pacientemente esperé. Y en la 1909 maneja una palabra también que nos lleva a buscar el significado, la etimología, que dice resignadamente. ¿Qué quiere decir, hermanos? Cuando nosotros en medio de la adversidad ya hicimos todo lo habido y por haber, recurrimos aquí, recurrimos allá, dice David, el hombre queda en una situación de resignación, pero en esa resignación radica la esperanza de dependencia de ¿quién?
resignadamente esperé a Jehová. Fíjense, hermanos, y no nos dice una semana, 15 días, 3 meses, no nos dice el tiempo, pero la acción llegó oportunamente. ¿Y cuál fue esa acción? Se inclinó a mí. ¿Qué quiere decir? Que Dios fue movido a misericordia por David y su clamor fue oído. Y la acción que él esperaba de Dios se llevó a cabo. Se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Y todos sabemos qué dice. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y ¿qué? Enderezó mis pasos. Puso en mi boca cántico nuevo de alabanza, ¿verdad? Dice, verán a esto muchos y temerán y confiarán en ¿quién, hermanos? En Jehová. Entonces Dios, hermanos, es el que nos va a permitir ser nuestro consuelo, ser nuestra ayuda. Y nosotros debemos de aprender a percibir, a reconocer la misericordia de Dios a cada momento. Vivir dependiendo de ella, como vive un niño confiado en su padre. ¿Sí? ¿No le pasó, hermanos, cuando usted estaba pequeño, que le decía a su papá, aviéntate, hijo, y yo te agarro, ¿no? O el hijo, papá, me atrapas. ¿Y qué decía el hijo? Le decía, no, papá, porque me vas a dejar caer. No. O el papá se hacía a un lado y, pues, ¿para qué te avientas? No. ¿Había confianza, hermanos? Sí. Entonces nosotros igual, de esa manera nos debemos de arrojar a los brazos de nuestro Dios y vivir de esa benevolencia a cada momento, hermanos. No confiando en nuestra suficiencia, sino en la benevolencia del amor de Dios, que es incondicional, es gratuito, es oportuno y es para siempre. Amén, hermanos. Y como conclusión, hermanos, para terminar, el mismo Salmo nos la va a presentar. Y en el verso 10 vamos a hacer nuestra esta petición. Cuando David aprendió, comprobó la misericordia de Dios y la comparó, ¿verdad? Como dice, hasta los cielos, ¿verdad? Es preciosa, es lustre tu misericordia, ¿no? Y de ahí tenemos esto, tenemos aquello. David hace una petición y le dice al Señor, ¿sí? Y esta petición es una bendición que llega hasta nosotros y dice, extiende, en el verso 10, tu misericordia a los que te conocen. Amén, hermanos. Que el Señor sea con ustedes, hermanos, y que extienda esta misericordia. Dice, y tu justicia, ¿a quiénes, hermanos? A los rectos de corazón. Y los rectos de corazón son su pueblo, los llamados a ser hijos de nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Paz a vosotros. Nos ponemos de pie, por favor, hermanos. Gracias a Dios, hermanos. Amén. Gracias, hermano. Y nos ponemos de pie para recibir a nuestro director.